Hoy vamos a hablar de estos espíritus, los espíritus de hierberos, curanderos, que llegan a estar en el cuadro espiritual de las personas. Algunos me han preguntado cómo entenderlos. Miren, te vuelvo a lo mismo. Cada espíritu es individual, independiente, pero bueno, vamos a hablar sobre algunas similitudes, el cómo nosotros podemos atender a ese espíritu hierbero para que posteriormente ese espíritu te diga su propia forma particular, a lo mejor de cómo él va a querer su asistencia o los gustos que tenga una vez que tú ya tengas más desarrollo espiritual, ¿ok? Entonces, las personas que dentro de nuestro cuadro espiritual poseemos un espíritu como estos es porque generalmente nuestra familia estuvo conectada con la tierra, la naturaleza, ya sea porque algún familiar nuestro fue campesino, ejidatario, como algunos dicen, ya me entienden, personas que dentro de nuestra familia, por decirlo de alguna forma, se ha tenido mucho contacto con la tierra, con la naturaleza, y que nosotros desde que somos pequeños hemos tenido cercanía con este tipo de cosas. En mi caso muy particular, por ejemplo, yo les comentaba que mis abuelos maternos, eran campesinos, al mismo tiempo que mi abuela, por ejemplo, pues era curandera, etcétera. Entonces, yo ya tenía desde una edad temprana ese contacto con las hierbas, ¿ok? Con la naturaleza, y me gustaba estar en ese lugar. Y entonces, generalmente las personas que poseemos una espiritualidad como esta, tenemos esa cuestión desde la niñez, que nos gustan las plantas, nos gusta estar en los bosques, nos sentimos bien en la naturaleza. ¿El por qué? Porque esta clase de espíritus, mi gente, yo lo llamo de la siguiente forma: son 100% naturaleza y energía. ¿A qué me refiero con esto? Que estas espiritualidades tienen ese contacto con la tierra misma, la naturaleza, todo lo que se encuentra alrededor. Por eso tienen una gran sabiduría para las medicinas, los remedios, etcétera, para cuestiones que tengan que ver con la salud del cuerpo, del alma y del espíritu. Y por esas razones que yo llamo estos seres que son naturaleza. Eh, eh, en algún momento yo les comentaba que las plantas, las hierbas, son hermanos, seres que estuvieron desde antes de nosotros, desde antes de la aparición del ser humano. ¿Ya me entienden? Entonces, por esa razón es que nosotros debemos de tener respeto hacia el mundo vegetal, el mundo de las plantas, las hierbas. Y estos seres tienen ese contacto, esa conexión con todas las espiritualidades que existen en las hierbas, en las plantas, en los árboles y en la naturaleza. Por esa razón es que yo llamo que son naturaleza, ¿no? Por así decirlo, estas entidades. Son entidades que tanto puede haber espiritualidades de izquierda como espiritualidades de derecha. A esto me refiero a que puede haber espiritualidades que se dedicaron en algún momento a cosas no tan buenas. A ese tipo de seres se le llama espiritualidades de izquierda, ¿okay? Y seres de derecha, los seres de luz, ¿ya? O sea, curanderos que siempre hicieron el bien, etcétera. Y puede haber estas dos clases de espiritualidades, ¿ok? O los que estuvieron en el intermedio, ¿ya? Ok, entonces, aparte de que este tipo de entidades o seres tienen una gran sapiencia y conexión con los seres elementales, tienen mucho conocimiento sobre el uso y la aplicación de cada elemento que existe en la naturaleza, desde una hierba, una planta, una piedra, la tierra misma. Porque debemos de recordar que también la tierra puede sanarnos. Existen barros que son sanadores, curativos, cicatrizantes, etc.
Entonces ellos tienen el conocimiento de cómo aplicar cada elemento que existe en la tierra, de forma tanto como medicina e incluso algunas veces como un veneno. Debemos de recordar también que dentro de la medicina, la misma medicina, lo mismo que te cura puede ser veneno para alguien más, ¿ya? Las personas que tenemos en nuestro cordón espiritual a estos seres, tenemos esa fascinación por las plantas. Decía, nos convertimos en señores y señoras de las plantas, ¿ya me entiende? Queremos tener en nuestro jardín todas las plantas habidas y por haber, y queremos tener nuestra casa, incluso adentro plantas y naturaleza, y nos gusta la cuestión esta rústica, y ya nos sentimos bien en lugares donde hay naturaleza. Esto también tiene una explicación, sobre todo a las personas que ya desde antes hemos practicado algún otro tipo de religión sacromágica o que pasamos por una preparación espiritual. Y eso es porque nuestro poder, por así decirlo, nuestra energía, proviene de la tierra, del contacto que nosotros tenemos con la madre tierra, con la naturaleza. Y por esas razones que nosotros buscamos el tener ese contacto. Tenemos la protección de los espíritus. Sabemos que cuando un religioso planta árboles, X plantas en su casa, en su jardín, no son únicamente como cuestión de adorno u ornato, aunque pudiera parecerlo de esa forma. Pero sabemos que dentro de esas plantas habitan espiritualidades las cuales están brindándole protección y refugio tanto a la casa del religioso como al religioso mismo y a todos los miembros que habiten en ese lugar. Entonces, nuestros espíritus, esta clase de espíritus, yerberos, chamanes, curanderos, nos ayudan a tener ese contacto con las entidades de la naturaleza misma, con los espíritus que habitan en las plantas, las hierbas, la tierra, las piedras. Y nos enseñan el cómo ir conectando poco a poco con eso. Algo que también es muy interesante comentar es que casi todos o la gran mayoría de estos seres tienen una especie de animal guardián o animal ayudante. En algún momento yo ya en otro video les hablé sobre los tótems o los animales que se llegan a veces a percibir en una misa de investigación espiritual. Y generalmente estos animales que se llegan a presentar no es que conformen el cuadro espiritual de una persona, sino que vienen acompañando algún espíritu de ellos, algún chamán, algún curandero. Generalmente a estos animales yo los he visto mucho con los indios, ya tanto mexicanos como indios de todas las nacionalidades habidas y por haber. A veces son águilas, halcones, lobos, osos, etcétera, búhos, ya me entienden. Eso ya depende de cada espiritualidad, obviamente, pero algo que he notado es que muchos de estos seres, yerberos, curanderos, chamanes, etcétera, tienen como ayudante o acompañante a una entidad animal o a un espíritu animal, un animal que los ayudaba, que era su gran amigo, una especie de como yo les dije, como de tótem o guía espiritual también. Y ese animal, por ejemplo, también tiene una función dentro del cuadro espiritual de la persona. Evidentemente, al acompañar a su espíritu, a su protector, este espiritista o esta persona dueña de esta entidad puede usar la energía o el poder de este animal. Es decir, por ejemplo, mi indio, por ejemplo, tiene un halcón de cola roja. Ese es su animal o su protector, por así decirlo, ya su ayudante, su amigo. Y entonces él me ha enseñado algunas cosas, me pidió en algún momento tener una imagen de un halcón de cola roja, para que de esta forma ese halcón a mí siempre me protegiera, me advirtiera de cuando algo pasara, que yo siempre me diera cuenta de las cosas. Y ay, mi gente, no saben que cómo, yo luego me doy cuenta de las cosas.
Entonces, los animales tienen ciertas funciones también en nuestra vida, en la vida de la persona que es dueña de ese hierbero, de ese chamán o de ese curandero, ¿ya? Y son espiritualidades que, como ya les dije, tanto pueden ser espiritualidades de luz, con una elevación espiritual muy grande, o pueden ser espíritus de izquierda, o incluso que estuvieron en algo intermedio, ¿ok? En mi cuadro espiritual yo tengo ambos. Yo ya les platiqué de mi hierbera, de mi Juana chula que anda por ahí, y, y los indios que vienen conmigo, que es otra cosa, que ellos son entidades de alta luz. Pero Juana, por ejemplo, ella no es de luz, ¿ya? Entonces, tanto he aprendido de un lado como de otro. El uso, el manejo de hierbas, plantas, el cómo puedo yo ayudar a la gente que viene a esta casa, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que les gusta a estas espiritualidades? ¿Qué es lo que, cómo pueden atenderlas a ustedes? De entrada, como siempre les he dicho, si ustedes son aleyos y no tienen